Bien, hoy vamos a retomar algo que quedó pendiente de lo que se refiere a jueces de paz. El otro día mencionamos simplemente un artículo para jueces de paz, dijimos en dónde hay jueces de paz. En el caso de Tucumán, en todos los lugares que no sean los centros judiciales. Por ejemplo, si nosotros sabemos que los centros judiciales son Capital, Monteros, Concepción, y bueno, el Centro Judicial del Este ahora que es el nuevo, en todas las otras localidades, por ejemplo, el otro día les comentaba bueno, no, el caso no, pero por ejemplo Famayá o Yerbabuena o alguno de esos lugares, digamos, o cualquier otra localidad, eh, tienen organizado, la justicia de paz. En el caso de Tucumán, nosotros tenemos la ley número 4815, 4815, que es la que organiza el tema de la justicia de paz y entiende que los procesos, ya de arranque desde el artículo 1, entiende que los procesos van a ser orales. Esto, o sea, verbales, ¿no es cierto? ¿Esto por qué? ¿Por qué se pide la sustanciación oral? Con la idea de que sea todo más ágil, ¿sí? Todo lo que sea el trámite de citaciones, de audiencias, obviamente eso, lo que es la citación sí se va a publicar. Si sé cuál es el domicilio de la persona, sé a dónde voy a notificar a la persona para que diga, bueno, no, tenemos la audiencia. En el caso de no saber cuál es el domicilio de la parte de que nosotros necesitamos convocar audiencia, lo que esta ley resuelve, esta ley de los jueces de paz, en el artículo 9, es que dice, lo vamos a publicar en edictos por 3 días. Y si no, lo vamos a publicar en lo que son la puerta del juzgado por 10 días. Esto tiene el objetivo de que el sujeto comparezca. Ustedes seguramente en Procesal 1 han visto esta idea de comparecer en juicio, que es básicamente apersonarse, presentarse en el proceso. Porque si el sujeto no comparece, el ordenamiento habilita a que el juicio continúe sin el sujeto. ¿Bien? Continúa sin el sujeto. Y directamente al domicilio al que se lo notificó para presentarse en el juzgado, juzgado, no lo hizo, digo, bueno, directamente ahí, si no lo hizo, le notifico a ese mismo domicilio la sentencia. Esto justamente busca no atrasar, no entorpecer o evitar que la persona, por el solo hecho de decir no voy, no me presento, no quiero, no lo entorpezca o no ralentezca el proceso. Porque si no, imagínense qué sentido tendría los procesos judiciales si la persona demandada, por ejemplo, por el solo hecho de no presentarse, el proceso se frena. No siempre va a pasar eso, ¿sí? Aparte vamos a ver todas cuestiones civiles, no nos vamos a meter en el ámbito penal ahora. Vamos a ver cuestiones, y en este caso puntual, de jueces de paz. El procedimiento de juzgado de paz entiende ahora que hay que realizar una audiencia donde se va a leer cuál es la demanda, porque en la demanda va a figurar la pretensión de los sujetos, más que nada la del actor, y vamos a presentar la prueba documental y vamos a ofrecer todo el resto de las pruebas. Nosotros sabemos que existen distintos tipos de prueba. ¿Cuáles se acuerdan? Aparte de la documental. Pericial, Pericial, testimonial, testimonial, confesora, absolución, deposiciones o confesional, absolución. ¿Sí? Llegamos hasta ahí. Sabemos que dentro de la pericial hay muchas, porque la prueba pericial lo que hace es la intervención de un experto en alguna rama, en alguna materia, para que intervenga. Por ejemplo, hacer una pericia psicológica, hacer una pericia caligráfica, ¿verdad? A modo de ejemplo de tipo de pericias.
dentro de la prueba pericial. Que la prueba pericial, como les digo, siempre involucra la participación de un experto que con su dictamen informa al juez y se adjunta al expediente ese dictamen justamente para que las partes conozcan el análisis que hizo este sujeto. Esta ley de jueces de paz también regula, en muy pocos artículos, porque la verdad no es una ley muy larga, regula la posibilidad de plantear excepciones. ¿Para qué? Y bueno, para defenderse, ¿no? ¿Se acuerdan algún tipo de excepción? Ahí ya no. Las excepciones, ¿no? Pensemos en la típica de falta de personería. Andrea, ¿puede ser la falta de competencia, ponerle en cuanto a jurisdicción? La falta de competencia de los jueces. Claro. La incompetencia. Sí. Incompetencia, perdón. Incompetencia, sí. La incompetencia de los jueces. O la falta También que no podría ser, por ejemplo, un caso, por ejemplo, si el conflicto no está, digamos, la demanda bien encausada, digamos, lo que hace a la especie de la litis, digamos, del conflicto en sí, que haya alguna falsedad o algo en los hechos. Bueno, ahora en el tema que sigue vamos a hablar de cuál es el contenido de la demanda y qué es lo que se pone en los hechos. Eso dejémoslo para ese temita. Pero sí entiendo a dónde vas. Por ahí puede ser, por ejemplo, una inhabilidad de título, me suena a lo que te referís, por una falsedad, quizás, porque el título es eso. Ok. Pero dejémoslo a la cuestión del contenido de la demanda con los hechos. Ahora dentro de un ratito lo vemos. Esto que les estoy contando viene a estar contemplado en el artículo 17 de la Ley de Jueces de Paz, de Juzgados de Paz, ¿sí? Vamos a encontrar que esta ley me va a regular cómo estos jueces de paz intervienen. Justamente estoy en procesal, ¿no es cierto? Por eso este cómo. Me va a decir cómo lo cito al demandado, me va a decir cómo se realiza la audiencia, me va a decir cuáles son las excepciones que puede oponer el demandado, me va a permitir producir pruebas, ¿sí? Me va a traer el contenido, me va a dar la posibilidad también esta ley de que estos jueces de paz dicten sentencia, ¿sí? Al artículo 28 dice, según su leal saber y entender, procurando ajustar a derecho sus sentencias. Esto es, nosotros sabemos que la sentencia, como este acto procesal que tiende a resolver el conflicto, a culminar, a cerrar este conflicto, la dictan los jueces posterior a todo el análisis del proceso, todo lo que fue la presentación de la demanda, la contestación, el ofrecimiento y más que nada la producción de la prueba. Porque el juez, ¿cómo hace para conocer los hechos? No tiene otra forma que no sea por medio de la prueba que se ha producido. Porque una cosa es ofrecerla, es decirle al juez, mire, señor juez, yo me voy a valer de esta y esta prueba. Y otra cosa es producirla, mire, y acá está. ¿Sí? Yo me voy a valer de una prueba pericial. Una pericia, esta caligráfica que les contaba recién, por ejemplo. Entonces cito al perito y digo, listo. Emitió este dictamen, ¿ve? Yo la ofrecí, la produje, la generé, la tengo a la prueba. Y esto lo presento, ¿por qué? Porque lo acompaño, lo pongo en el expediente y eso será objeto de valoración de los jueces. ¿Bien? Entonces eso es lo que la ley acá puntualmente habla de este leal saber y entender de los jueces
procurando que se ajuste a derecho, porque obviamente sabemos que los jueces no pueden contradecir las leyes. Una cosa es la libertad que los jueces tienen para el dictado de las normas, el dictado de las sentencias, donde no hay una imposición, donde los jueces no tienen que hacerle caso a nadie, básicamente, pero sí tienen que justificar su decisión, ¿no es cierto? El Código Civil y Comercial trae el artículo 3, que nosotros sabemos que ese artículo lo que nos cuenta que es, bueno, los jueces tienen el deber de resolver mediante una decisión razonablemente fundada. Esa razonablemente fundada es lo que los jueces, es la tarea que tienen, ¿no es cierto?, de valorar todo lo que ha pasado durante el proceso para que al fin dicten sentencia, ajustándose a los criterios del derecho. No solo de fondo, sino también las cuestiones procesales. Por eso es importante por ahí cuando hay que estudiar los plazos o los principios que vamos a ver ahora en un ratito. De hecho, todos los procesos, vieron que hay muchos tipos de procesos. Entonces lo que nosotros debemos hacer ahora es clasificarlos. Si nosotros tuviéramos que definir qué es o qué son los procesos, son conjuntos de actos que están coordinados entre sí, es decir, hay una relación entre ellos, que siguen ciertas reglas y conducen a la creación de una norma individual. ¿Y por qué lo llamo una norma individual? Porque se acuerdan ustedes que cuando nosotros estudiamos la ley o las leyes, entendemos que las leyes son generales. ¿Por qué? Y porque el sujeto destinatario no es un Juan. El sujeto destinatario, sí, es un todos en la ley. Por eso es general. En cambio, la sentencia es una norma de tipo individual. ¿Por qué? Porque se dirige a encaminar, conducir, dirigir la conducta de sujetos particulares, que básicamente son las partes del proceso. Básicamente son las partes del proceso. La definición de proceso es el conjunto de actos recíprocamente coordinados entre sí. De acuerdo a las reglas establecidas, coma, que conducen a la creación de una norma individual destinada a regir un aspecto de la conducta del sujeto o sujetos que han requerido la interacción del órgano judicial. Esa es la definición de proceso. Y les decía que estos procesos se clasifican. Y esa clasificación la podemos entender en proceso judicial o arbitral,
Un proceso judicial o arbitral se diferencia por el órgano que interviene. Puede ser un juez o los árbitros, que también suelen llamarse amigables componedores. Vieron que nosotros estudiamos distintos modos de resolución de conflictos. Habitualmente vamos a lo que son los jueces, siempre hablamos del juez, como este sujeto que resuelve, ¿sí?, el conflicto, pero sabemos que hay distintos modos en el caso del arbitraje o en el caso de la mediación también. Sí. Sí, justo eso te iba a decir, que un tipo de árbitro o de arbitraje serían las mediaciones que se hacen por fuera. No. ¿No? Arbitraje y mediación son dos sistemas diferentes, pero, Ah, ¿sí?, aún siendo sistemas diferentes, sí, vienen a resolver el conflicto. bien, ok. ¿Sí? Pero son procesos diferentes, causan incluso consecuencias diferentes. Bien, ok. Sí, Bruno. Siempre primero, antes de llegar a la etapa judicial, hay que haber una mediación, de ahí pasamos a la otra parte, digamos, a un juicio. Si en una mediación no hay una respuesta que sea favorable para ninguna de las partes, digamos, si no se llega a una conclusión. Si no hay acuerdo, si no se Claro. cierra el acta con acuerdo, inicias el juicio. Por eso la formalidad es: presento escrito de demanda con pedido de mediación. ¿Cómo me amagó Graciela con la cámara? Ya me estaba ilusionando. Espera que estoy cocinando, voy y vuelvo. Está bien. Pero sí tengan en cuenta que son distintos. ¿Sabes por qué, Marce? Por ejemplo, cuando vos tenés, y de hecho el texto se los menciona a modo de ejemplo, viendo las diferencias más adelante en la mediación, suponte que vos tenés una prescripción. Sí, ¿Y se acuerdan ustedes que a las prescripciones uno las puede, al curso de la prescripción, vieron que la prescripción implica curso del tiempo, ¿no es cierto? Un transcurso del tiempo. El curso de la prescripción puede interrumpirse o suspenderse. exacto. Por ejemplo, un pedido de mediación suspende. Un pedido de arbitraje o una iniciación de un proceso judicial interrumpe. ¿Sí? Ok. Por ejemplo, para que veas que no son lo mismo en un aspecto práctico tampoco, con sus Perfecto. consecuencias, ¿viste? Después, Sí, ahora ya está puntualmente claro. ¿te acordaste? El arbitraje lo que tiene, por ejemplo, es que la resolución de un árbitro no se llama sentencia, se llama laudo. Lauro, sí, Laudo. ahora sí. Y la mediación se llama acta. acta de Sí. Son apertura, dos términos acta de cierre. distintos, sí. Son dos métodos alternativos de resolución del conflicto, ¿sí? Como para tener una variante a la intervención de los jueces. Y así como dice Bruno, en el caso de Tucumán puntualmente, lo que es la mediación es obligatoria. Ahora hablamos de mediación en un ratito, ¿sí? Otro tipo de proceso que nosotros también podemos clasificar van a ser los procesos contenciosos o voluntarios. ¿Cuál es la diferencia entre un contencioso y un voluntario? Generalmente, en los procesos contenciosos, yo lo que necesito es que el juez dirima un conflicto entre las partes. Juan quiere A y Pedro quiere B. Las partes tienen distintas pretensiones. Distinto en los procesos voluntarios. En un proceso voluntario simplemente voy a encontrar que ya no hay como ese tire y afloje, ¿no es cierto?, que tienen las partes, porque justamente voy a pedir quizás que el juez decida alguna cuestión puntual. Ya cuando veamos los tipos de proceso lo vamos a ir catalogando para que los puedan identificar, ¿sí? Ahora esta unidad es netamente conceptual. Hay procesos de declaración, de ejecución, procesos cautelares.
un proceso de declaración, que también suelen ser los procesos que nosotros conocemos como de conocimiento. Han escuchado probablemente ese nombre, un proceso de conocimiento. Busca que el órgano, y esto vieron que en los textos de procesal hablan mucho de el órgano intervenga, el órgano tome conocimiento, el órgano resuelva. Estamos hablando del Poder Judicial, estamos hablando del juez, ¿sí? Entonces cuando vean ustedes, requiere que el órgano judicial dilucide, en criollo, básico, llano. Dígame, le pido al juez quién tiene razón, ¿sí? Voy a solicitar esto. Un proceso de ejecución. ¿Han escuchado por ahí la ejecución prendaria? ¿Han escuchado ese nombre? De ejecución prendaria. Sí, se da cuando no cumplo con el pago de algo, digamos, me ejecutan el bien. Supongamos que sacan un vehículo, compran un vehículo, un automotor, por medio de un crédito prendario. Lo que están haciendo que es, obtienen un crédito y aseguran, para que constituyan la prenda, aseguran ese vehículo, el crédito con el vehículo. En caso de incumplimiento del crédito, ¡pum!, se les ejecuta el vehículo. Entonces ahí tienen, por ejemplo, un proceso de ejecución. Bien. Las cautelares, ¿se acuerdan más o menos qué son las cautelares? Las cautelares es una traba para asegurar el pago de una obligación. Bueno, por ejemplo, ¿qué pretende una cautelar? Es obtener cierta protección, ¿sí?, sobre un determinado crédito, por ejemplo, ¿no? Me parece que Bruno lo lleva por ahí. Entonces supongamos que Graciela es mi deudora y yo digo, uy, Graciela no me paga, entonces yo ¿qué hago? Por ejemplo, una cautelar y le digo, la embargo y la inhibo, así completo, embargo, inhibición, ¿no es cierto? No, ¿qué es lo que estoy pretendiendo? Asegurar y forzar en realidad el cumplimiento de una obligación, ¿sí? El otro día estaba con una amiga y me dice, me regularon unos honorarios que están copados. Che, qué bueno. Sí. El tema es que el cliente no me quiere pagar. No me deja otra opción, le voy a tener que embargar. No me queda otra opción, le voy a tener que embargar. Justamente ¿por qué? Porque no le paga por las buenas, te embargo. Que justamente el embargo entra en la categoría de las cautelares. ¿Por qué? Por incumplimiento de la obligación. ¿Cuál es la obligación que tenía en este caso esta chica, la cliente de mi amiga? Cobró una indemnización muy fuerte, muy grande y le digo, no, me dice, bueno, no me quiere pagar los honorarios y cobró mucho dinero, no me quiere pagar los honorarios. Encima me dice, ahora tengo que embargar, ¿cuándo voy a terminar de cobrar esto? Estaba re indignada, pobre. Bueno, para las vacaciones, le digo, capaz que ya para las vacaciones, a fin de año ya tenés la plata, te vas de vacaciones. Y aplicamos ahí las cautelares, ¿ven? Hay otra clasificación de los procesos, que son procesos ordinarios o procesos especiales, y esto tiene que ver con la estructura que tienen los procesos. Cuando nosotros hacemos este tipo de clasificación, estamos viendo si la ley procesal estipula, regula algún tipo de estructura especial, o bien nos manda directamente al ordinario. Porque vieron que para nosotros en procesar la palabra ordinario no es justamente algo despectivo, ¿vieron? Se refiere a lo común, a esta primera instancia, a la regla general. No lo tomamos como ordinario cuando queremos hacer algún otro tipo de referencia despectiva, como les digo. Hay veces que dentro de lo que son los procesos especiales, acá entran algunos que suelen ser en su fundamento quizás un poco más urgentes o que necesitan un trámite más rápido por su propio fundamento, como los procesos de alimentos, ¿no es cierto? Entonces nosotros decimos, y no puedo esperar cuánto tiempo por un alimento. ¿Y por qué? Porque tengo quizás un niño, porque tengo un menor que los requiere. Entonces necesito tener otro tipo de tramitación que no sea estos procesos ordinarios.
Hay procesos que también se llaman, y con esto los libero de la clasificación de los procesos, los singulares o los universales. Y esto vemos que hay un proceso singular cuando hay... Sí. Eso era cuando hay el universal, era para una comunidad de bienes, y el singular para un bien en específico, ¿verdad? Habría que profundizar, porque conceptualmente no lo puedo plantear así. Yo sé que lo sabes, pero lo tenemos que plantear de otra Bien. manera. Por Sí, sí, ejemplo, sí. cuando vos hablas de un proceso universal, vos tenés una o más pretensiones o peticiones. Andrés, pero ahí las pretensiones, en ese caso del singular, la pretensión o esta relación jurídica no tiene que ser determinada y específica. Ahí sí vos necesitas tener una determinación de la relación jurídica. Ahí sí. Por Ajá. ejemplo, ¿a qué te suena, Marcel? Y me suena, por ejemplo, puede ser un contrato de arriendo o un contrato de locación. Exacto. Vos ahí tenés a las partes en el contrato de locación o un arrendamiento rural, suponte, donde vas a reclamar como proceso singular el cumplimiento de la prestación. Suponte el pago del canon o del arrendamiento o del locativo o el uso y goce sin el impedimento del titular o del poseedor. Claro que justamente por eso, porque justo ahora, digamos, estoy por arrendar otra finca y el dueño está acostumbrado a hacer un contrato de apercería. Ajá. Y yo normalmente hago contrato de arriendo. O sea, bueno, es más grande todo lo demás, pero digamos, se rige, digamos, casi por lo mismo. Si Claro, no, como que en esencia el objeto, digamos, en la es el mismo. O sea, esencia el del objeto va a ser... objeto es lo mismo, Ujú. pero por ejemplo, en cuanto, digamos, a los beneficios propios que yo puedo tener, son un poco más limitados porque él también tiene ese beneficio de entrar, sacar, esas cosas. Vos querés un poco más privativo, digamos. Exacto, sí, Claro. re mala. No, es tu interés. No es malo, es tu interés. Está bien, está bien. Claro, porque la misma finca está parcelada, ¿verdad? Y él quiere el contrato de arpecería porque él tiene, o sea, es una finca de caña, unas 43 hectáreas, y las otras 40 hectáreas que están conectadas por un mismo camino de pasada a la otra finca, él tiene plantaciones de arándano. Entonces, yo no quiero por eso hacer el de apercería, porque yo le tendría que permitir el paso a él, siendo que hay otra entrada, ¿me entendés? Que entra, es más lejana la otra entrada que él tiene. Él me pasaría, digamos, por, digamos, el camino cerca de los surcos. Pero no es una servidumbre, es un camino interno de la misma propiedad. Exactamente, Claro, exactamente. claro, claro, claro. Y la otra entrada tiene, o sea, para llegar al campo de arándanos tiene una entrada independiente. Tiene una entrada independiente, pero ¿qué pasa? Hay que cruzar un puente que tiene una acequia y que el puente no es muy... No crucé puente en Tucumán, ¿sabes? Que no hay que cruzar los puentes, Tucumán se caen. Sí, por eso, por eso. Claro, claro, sí, sí, en particular hay la situación a negociar, no te va a quedar otra que Exactamente, negociar. sí, exacto. Ahí estamos negociando las bolsas de azúcar para pagar por hectárea. Muy bien, está muy bien. Y vuelvo a los procesos, el universal, que María Teresa lo puso acá en el chat, tienen que ver con procesos
que recaen sobre la totalidad de los patrimonios. Hay dos procesos universales que nosotros tenemos en el ordenamiento que son... Sucesorio y concursal. Sí, señora, sucesorio y concursal. Sí, señor. ¿Por qué? Porque cuando hay un proceso sucesorio, entonces dice, acá hay dos personas que me los pueden responder, una con la cámara prendida y otra con la cámara apagada, pero activa en el chat. ¿Qué hay con un proceso? ¿Se animan? No. Ok. Cuando hay un proceso sucesorio, nosotros lo ubicamos como un proceso universal. ¿Por qué? Porque el sucesorio por causa de muerte, digamos, el sujeto que fallece transmite todo el patrimonio. En realidad no transmite todo lo que tiene el contenido patrimonial, ¿sí? Vieron que los que ya vienen conmigo, yo les suelo decir que todos nosotros tenemos como una mochilita imaginaria que es nuestro patrimonio, y al momento de morir, ese instante previo, vaciamos ese contenido patrimonial. El patrimonio como atributo queda, pero el contenido como, no, ahí está, ¿no es cierto? Dejamos todo, todo, el activo, el pasivo, los problemas, los hijos por reconocerlos, ¿no? Todo eso queda ahí, más que nada la cuestión patrimonial, ¿no es cierto? Hijos no. Pero eso, por eso es universal, porque recae sobre todo el patrimonio. En cuestiones de concursos, los concursos, de hecho ustedes ya están próximos a estudiar concursos, y si están haciendo en paralelo sociedades, van a empezar a familiarizarse con estos conceptos, si es que ya no hicieron quiebras. ¿Qué pasa? Dice Roullón, el autor del libro que nosotros estudiamos en quiebras, la voz concurso, la palabra concurso, remite a dos tipos de concursos. El que llamamos el concurso preventivo y el que llamamos quiebra. ¿Sí? Están los dos dentro de la categoría de concurso. Entonces, cuando nosotros hablamos de estos concursos, son procesos universales, pero son procesos además únicos de ejecución. ¿Por qué? Porque ahora ya no es que hay una transmisión del patrimonio como si fuera una sucesión de tipo mortis causa, ¿no? Está por muerte del titular de ese patrimonio. Sino que ahora hay una ejecución de ese patrimonio del deudor concursado, si hay un concurso preventivo, o fallido. No se dice quebrado, se dice el fallido. ¿Por qué? Porque el señor está sujeto en cuestión hasta acá de deudas, ¿no es cierto? Entonces se dice que como su patrimonio es impotente para hacer frente a el pasivo que tiene, a las obligaciones que asumió ese patrimonio, entonces entra en alguno de estos concursos. ¿Se acuerdan ustedes la regla de el patrimonio del deudor es garantía del acreedor? Bueno, cuando hay un proceso concursal o de cualquiera de los tipos, preventivo o quiebra, el patrimonio no puede hacer frente a todas esas obligaciones que asumió. Entonces, se dice que es colectivo. ¿Por qué? Porque vienen, imagínense como toda la patota de acreedores y dicen, vamos a cobrar de este patrimonio. ¿De qué? De todo el patrimonio. Con excepción de las reglas que nosotros ya conocemos de aquellos bienes que son inembargables. ¿Sí? Lo que es inembargable desde que son inembargables hasta siempre. ¿Sí? Lo que es inembargable es siempre inembargable. El patrimonio es que garantía o prenda común del acreedor. ¿Te acuerdas de ese principio? Es prenda común del acreedor. No, sí, eso sí. Cuando dijiste que en los procesos, eso sí sabía, en los procesos concursales, ¿el patrimonio es qué? Es impotente. No llega a cubrir las obligaciones que asumió. En realidad, por ahí podríamos decirlo, o el sujeto se encuentra en cesación de pago, que también es un estado patrimonial. ¿Por qué? Porque el patrimonio no puede hacerle frente. O sea, siempre caigo a esto de que el patrimonio no responde, ¿sí? Y no es que el tipo, supongamos este deudor, el deudor, no puede decir, che, pero ¿por qué no le va a pedir plata al banco? No puede, o sea, no tiene opciones, ¿sí? Porque si no, no concursa. Porque si el sujeto, supongamos, es un empresario
fabrica celulares y puede ir a pedir un crédito bancario o poner un garantía a su empresa o lo que fuere, no lo puede hacer, porque si pudiera hacerlo no concursa. ¿Sí? Entonces, como todo el patrimonio responde, no veo la situación, fíjense, dentro de los procesos universales, en la sucesión es universal porque se transmite todo el contenido patrimonial. Y en los otros, en los concursales, son universales porque todo el patrimonio responde por las deudas, o de la persona humana o de la persona jurídica. ¿Sí? Básicamente de los sujetos que están legitimados para, o sujetos que pueden estar alcanzados por la ley de concursos. ¿Bien? Entonces, dentro de estas categorías, de estas clases de procesos, tenemos que ver ahora que existe lo que llamamos una potestad saneadora, que es una facultad que tienen los jueces para resolver cuestiones previas para evitar que se entorpezca el proceso. A ver, ¿a qué le suena la palabra sanear? Obligación de saneamiento. Solucionar. Por Solucionar. suerte no va tanto ahí, por suerte, Marcelo. ¿Te acordás lo que es el saneamiento en contrato? Medio Sí. no es tan así, pero solucionar podría aplicar. ¿Le suena otra cosa? Sanear. Sí, sanear, subsanar, Ahí reparar. va. Ahí está. Va por ahí. Cuando nosotros vemos esta potestad saneadora que tienen los jueces, me voy a referir a esto, a que los jueces tienen la facultad de que si alguna de las partes, por ejemplo, presenta algo mal o presenta incompleto, con algún tipo de error, de vicio, la norma procesal habilita a los jueces a que los notifiquen a las partes para que corrijan ese error, para que subsanen ese defecto. ¿Sí? ¿Para qué? Para que el proceso avance. Para que el proceso avance. ¿Sí? Y de hecho, pensemos en la consecuencia. ¿Y si no lo hacen? Porque si lo hacen, el proceso avanza. Y si no lo hacen, el proceso Avanza de igual forma, pero se perjudica a la otra parte. sí, pero si no lo puedes archivar directamente. Porque si no está lo que vos decís. Pero, ¿por qué digo que se va a archivar? Y porque si, supongamos, el juzgado nos intima a... Estábamos hablando esta mañana y Bruno, justamente vos pusiste el caso hiciste la pregunta en familia de la propuesta reguladora en el divorcio. Cuando uno hace un pedido de divorcio, ¿sí?, acompaña el escrito de la demanda de divorcio más, al ser unilateral, presenta la propuesta reguladora. Si yo solamente presento demanda de divorcio sin propuesta, el juzgado me va a notificar diciendo que subsane, presente, acompañe el otro escrito, porque es un requisito formal, para que se dé trámite a mi divorcio, a mi pedido de divorcio. ¿Sí? Esa potestad que tiene el juzgado de decirme lo presentó incompleto es justamente gracias a esta potestad saneadora que tiene para decir hágalo bien si usted quiere que le cursa su trámite, porque si no, lo archivo sin más trámite y no se lo va a continuar el proceso. Andrea, ¿y ahí no estarían beneficiando a una parte? No. Porque capaz que a la otra parte le conviene que no siga el proceso o que se paralice. En este aspecto, no. En eso que vos decís, podría ser, supongamos, lo que no puede hacer el juzgado. Por ejemplo, es
impulsar cuando no tiene un poder dispositivo, digamos, cuando no se trata de este tipo de procesos. Porque si fuera un proceso inquisitivo, tipo un concurso, vos sabés que la propia ley lo habilita al juez a que impulse el proceso. Si vos tenés uno dispositivo, no, porque justamente depende de la voluntad de las partes o, como uno diría por ahí, responde a la buena práctica del abogado que sea el quien lo impulse. Porque vieron que uno de los principios procesales es el impulso procesal. ¿Quién le tiene que dar impulso? La parte. Y nosotros es el que vamos taca, 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 taca. ¿Verdad? ¿Vieron cuando escuchamos a la gente que dice, uy, mi abogado es re lento? ¿Vieron que escuchamos eso? ¿Es lindo escucharlo? No. No, porque nosotros no sabemos específicamente qué está pasando. Y puede que tengamos dos opciones. O el abogado efectivamente es lento, o la otra opción, el juzgado está sobrecargado de expedientes, entonces se demoran los trámites. Muchas veces, y nosotros, esto ya que voy a decir, no es nada nuevo para ustedes tampoco, los tiempos de la gente no son los tiempos de la justicia. A veces las personas ajenas al derecho pretenden que se resuelva a los 10 minutos una cuestión. Claro, son tiempos procesales. No diría lento menos en un examen porque la justicia, vieron esa frase que dice justicia lenta no es justicia, no es jurídico la regla tampoco, pero quedamos en ese, no vamos a catalogarla nosotros en este punto en un examen por lo menos con criterios de valoración personal, porque vamos a estar ante, ante una vocal de la corte, ante jueces, funcionarios del Poder Judicial, y no lo vamos a decir eso, ¿verdad? Por la duda, pero sabemos que son tiempos diferentes, ¿sí? Y que muchas veces todos los plazos que nosotros los estudiamos sirven para aprobar el examen y sirven para que uno diga, bueno, más o menos esto es lo que está demorándose, más un plazo extraordinario, y bueno, más o menos tengo tantos días, o sea, hay mucha precisión al respecto para contar, tengo tantos días para contestar demanda, tengo tantos días para poner tal recurso, tengo tantos días para, ¿verdad? Que tampoco es lo mismo cuando los miramos desde, el juez tiene 5 días para, ¿verdad? Que a veces sabemos que se pueden extender un poco más por esto de esta sobrecarga a veces de trabajo que tienen algunos juzgados, ¿no es cierto? Que están llenos de trabajo. Pero bueno, es una cuestión que escapa ya a la teoría en sí que nosotros tenemos que rendir, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace el juez para determinar o saber, digamos, cuál es la norma aplicable a cada proceso? El juez lo que debe hacer es analizar la admisibilidad y la procedencia del juicio en base a ciertas indicaciones. Por ejemplo, si nosotros, ¿a qué voy con esto? Nosotros tenemos o queremos saber dentro de esta clasificación de procesos cuál aplicar, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para saber qué tipo de proceso aplicar? Primero, el cliente va al abogado esperando que el abogado lo sepa, ¿sí? Pero para hacer esta determinación precisa, nosotros vamos a tomar 3 reglas. Primero, las indicaciones que dé la ley. Porque la ley nos puede decir, y de hecho lo hace, cuál es la estructura procesal que tendrá cada trámite. Es decir, esto va por ordinario, esto va por especial. Esto es un sumario, así. Otra indicación es que el juez
tiene ciertas facultades para poder determinar bajo qué reglas se tramitará cada proceso. O bien, tercera regla, las partes. ¿Por qué las partes? Porque las partes lo que pueden hacer es, si hay un proceso especial, decidir, es decir, optar por tramitarlo por la vía ordinaria. Porque la regla es, en cuanto a esto de las partes, si no hay un proceso especial, va por ordinario. Si hay un proceso especial, las partes pueden optar por el proceso ordinario. ¿Sí? Esto es una regla que trae el Código de Procedimientos. El artículo 414. Dice el Código Procesal: todos los asuntos judiciales que no tengan una tramitación especial serán sustanciados y decididos en procesos de conocimiento ordinario, salvo cuando el tribunal de oficio o las partes de común acuerdo dispongan trámite sumario. La parte actora, ven que ahí una de las indicaciones le da la posibilidad al juez de indicar otro tipo de procedimiento. La parte actora podrá optar por el proceso ordinario, renunciando a cualquier otro procedimiento. ¿Sí? Entonces, podría, si hubiera un procedimiento especial, el actor decidir por aplicar las reglas del ordinario, ordinarizar el proceso. ¿Sí? ¿Por qué? Conveniencia, justificación. Sí. Del Código de Tucumán. Sí. Y ahora hablemos de, dejando atrás esta cuestión de la clasificación de los procesos, jueces de paz, clasificación de procesos, mediación. Hablemos de la mediación obligatoria. Recién les decía que dentro de lo que son las opciones para resolver un conflicto, tenemos distintas posibilidades, ¿no es cierto? En el caso de ir directamente al órgano, requerir la intervención de los jueces, bueno, me voy directamente a los códigos de procedimiento. Si probablemente en algún contrato sujetamos que el conflicto lo resolvemos por arbitraje, me voy a buscar este árbitro o este amigable componedor para que resuelva mi conflicto. O bien puedo ir a otro medio de resolución que lo llamo mediación. En Tucumán, desde el año 2006 se sancionó la ley de mediación, que es la 7844, que tuvo su modificación en el año 2011, tuvo varias modificaciones, ¿no? Pero básicamente en el 2011 la modificación es que se volvió obligatoria para ciertos trámites. ¿Y esto qué significa? Que si yo inicio un proceso sin haber intentado la mediación antes, el juzgado me va a decir: vaya a mediación, vaya al centro de mediación y saque turno. ¿Sí? Es decir, ¿se sancionó en qué año? ¿No? ¿En qué año era? ¿El 2016?
¿no? 2006, la primera. O se modifica en el 2011. Sí. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo de esto? ¿Cuál fue el primer objetivo, digamos, que tuvo esta ley? Primero, buscar una solución alternativa de los conflictos. Segundo, descomprimir un poco todo lo que son los tribunales, ¿no? Y pensemos que en esos años todavía teníamos expediente papel. No existía todo el expediente digital y el portal SAE como lo conocemos ahora, ¿sí? Entonces vieron la típica de películas o mismo expedientes físicos. De capa un expediente para un montón de cuerpos, podía tener un expediente, porque eran papel. Hoy sabemos que con la digitalización de los expedientes es otra historia, por más de que sean expedientes muy extensos, ya no ocupan tanto espacio, ya no se necesita tanto espacio físico tampoco. Y al descomprimir también el flujo de, imagínense, expedientes que van ingresando a los tribunales, habilitamos los centros de mediación con mediadores habilitados, que son abogados que se especializan en mediación, para resolver. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Esto, yo les diría que estudien qué causas van por mediación. Estudienlas. Sí, qué causas requieren o pueden resolverse, digamos, en mediación. Por ejemplo, alimentos provisorios, podemos arreglarlo en mediación. Podemos resolver en mediación algunas cuestiones laborales, prescripciones adquisitivas. Esto que le digo de alimentos provisorios, por ejemplo, sabemos todo lo que es un alimento, ¿verdad? Independientemente de cómo se tramite, pero más o menos la idea de los alimentos la tenemos, ¿sí? Hay una obligación que tiene una persona de cubrir lo que llamemos necesidades básicas, ¿sí? De un sujeto alimentado. Alimentante, alimentado. Ahí tenemos el vínculo de la mediación, del alimento. A veces, hasta tener un trámite de los alimentos definitivos, suelen iniciarse alimentos provisorios. Quizás porque dependemos de un resultado de una afiliación o porque hay un trámite que se está sustanciando en paralelo y no tengo una determinación de un alimento definitivo. Puedo solicitar un alimento provisorio y lo hago en mediación. El trámite de mediación, voy a tomar este ejemplo porque hay varios de ustedes que están haciendo en paralelo familia y porque los alimentos son una medida conocida. Cuando se solicita la mediación, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Cuál es el procedimiento, digamos, de la mediación? Acá en la provincia de Tucumán necesitamos presentar la demanda con un formulario de mediación. Este formulario se presenta por cuadruplicado. En este formulario de mediación, que quienes estén haciendo las prácticas van a ver que se los van a enseñar a completar. Es muy probable que les enseñen a completar ese formulario. Sí. ¿Cómo la demanda, si que no inicio primero con una mediación? Sí.
Entonces, ¿de qué demanda estamos hablando? De la misma. Porque vos puedes presentar mediación y ante el fracaso de la demanda, o presentás demanda con pedido de mediación. ¿Sí? No se le va a dar trámite a la demanda hasta que no se acompañe el acta de cierre de mediación. Pero es como que... Pero no siempre inicio con la mediación. Si se rechaza la mediación, ahí pasa un juicio, ¿no? Sí, y ya tenés presentada la demanda. Claro, Con pero la ¿por qué tengo que pretensión. presentar después ¿por qué en la etapa inicial de la mediación tengo que presentar una demanda que todavía no tengo? Porque recién empecé con la mediación. Porque son las dos opciones que vos tenés. Pero la regla, la ley te dice, con la demanda presentás el formulario de pedido de mediación. ¿Sí? Cuando vos tenés mediación obligatoria, haces este procedimiento. Demanda con el formulario de mediación completo, ¿no? Completás todo eso. Porque con ese formulario, después vas al centro, con ese formulario lo presentás en el centro de mediación, ¿sí? En el centro de mediación, ahí en el edificio, ¿vieron en la 9 de julio? El edificio alto, que está al lado, al frente de tribunales. Presentan el formulario, solicitan la audiencia de mediación, el mediador se va a sortear, se va a designar por un sorteo de lista de mediadores que hay. Ese mediador se le avisa, le corre visca. Usted ha salido sorteado, mediador Pepito. Mediador Pepito tiene que aceptar o no el caso. En caso de que lo acepte, ¿qué es lo que hará? Tiene que citar a una audiencia. El mediador, dependiendo del caso, va a citar a una audiencia. Si es conjunta o por separado, lo que considere conveniente, pero va a leer también en la demanda cuál es la pretensión que tiene. Igual de todas formas en el formulario va la pretensión, ¿sí? De qué es lo que el actor está reclamando. Acepta el cargo, notifica la aceptación del cargo, cita a la primera audiencia a las partes para que se presenten justamente a mediar, a plantear sus pretensiones. A veces se puede resolver en una audiencia, a veces puede llamar a cuartos intermedios y decir nos vemos en una semana, nos vemos en 5 días, nos vemos en 7 días, ¿sí? Porque los cuartos intermedios pueden durar así un par de días. Porque el mediador lo que tendrá que hacer es intentar acercar a las partes, convocarlas e intentar acercarlas para que lleguen a un acuerdo. Las partes no se presentan solas, las partes deben presentarse, es un requisito formal, que se presenten con abogado, asistencia letrada. Y si no lo pueden pagar, ¿qué usamos? De oficio. El beneficio se les designa un abogado que lo representará en sus intereses. André, ¿hay como un límite para las audiencias de mediación? O sea, por ejemplo, ¿se puede hasta 5 mediaciones? No sé. Sí, ¿O pero no? en general si el mediador va viendo que no hay forma de acercar las partes, que están negadas las partes, que ninguno cede o afloja, digamos, en su posición, sí, vas a ver que el mediador va a decir, no, vamos a hacer el acta de cierre y vayan a juicio directamente. ¿Sí? Claro. Pero Bien. ahora termino esta etapa y recapitulamos. Cuando nosotros vemos que en las audiencias de mediación el mediador pretende que las partes acuerden, porque la parte A dice, vos me chocaste, pagame lo que me chocaste, pagame el daño por el accidente, por este choque. No te voy a pagar nada. Si vos en realidad cruzaste en rojo, no, que vos, bueno, tengo todas las pruebas para esto. No arreglamos, vamos a juicio. ¿Sí? Porque las partes directamente van a desistir, listo. Habiendo cumplido con la mediación obligatoria, no queda opción. No hay resolución. No nos queda otra que ir al juicio. ¿Sí?
Entonces el acta, si la mediación, porque la mediación tiene dos posibilidades, es blanco o es negro, acuerda o fracasa, llegan a un acuerdo o no, ¿sí? Pero eso, cuando la ley dice cuáles son los casos de mediación obligatoria, el que no se presenta y no justifica su ausencia, paga una multa, ¿sí? Y no están buenas, porque las multas van por valores de remuneraciones básicas, de retribuciones básicas de los mediadores, que se equiparan al valor de las consultas escritas. Entonces no está bueno porque es cara. Es caro no presentarse, digamos. Es preferible presentarse y no llegar a un acuerdo a directamente no presentarse, porque de verdad después hay que pagar la multa. Entonces, para evitar la multa, hay que presentarse a mediación, llegar o no llegar a un acuerdo. Capaz que llegan, pero es importante que se presenten con el abogado. ¿Por qué? ¿Por qué la asistencia letrada es importante? Por la representación, primero, por la defensa de los intereses, luego, y porque es un trámite que, si es obligatorio, si llega a ser obligatorio, va a requerir la firma del abogado, ¿sí? El acta requiere la firma del mediador, las partes y el abogado y los abogados intervinientes, ¿sí? Porque la mediación se va a cerrar, se va a abrir el acta y se va a cerrar ese acta. Y en esa redacción se va a poner si llegan a un acuerdo o no. Porque si llegan a un acuerdo, y esto es importante, si hay un acuerdo en la mediación, habrá un acta de acuerdo que, sin necesidad de homologarse, se puede ejecutar. ¿Sí? Sin necesidad de homologarse se puede ejecutar. Supongamos que fuera un alimento y no la tengo homologado, pero tengo el acta de acuerdo, donde hay un compromiso, por ejemplo, de un alimentante, dice: yo voy a pagar este valor, esta cuota en esta fecha, de esta manera, y lo puedo ejecutar, ¿sí? Obviamente, supongamos que tengo el acuerdo, al ser provisorio, yo necesito que sean definitivos. Entonces, capaz que estoy tramitando el alimento definitivo, y como esto me lleva un tiempito distinto, puedo arreglar en mediación un alimento provisorio, acompaño el alimento provisorio, ¿sí? Y se sigue acá. Pero ya tengo un acuerdo, ya tengo la voluntad del alimentante, por ejemplo, de decir cuánto va a pagar, ¿sí? En el caso, como les digo, de tener este acuerdo. Si el acta de mediación se cierra sin acuerdo, directamente, ¿qué hago? Me voy al juicio. Pero pensemos esto: si la mediación pretende ser un proceso alternativo de resolución de conflictos y logro ese acuerdo antes, ¿para qué me voy a ir a juicio? Si no logro el acuerdo, sigo en juicio. Y si les muestro esto del alimento, ¿por qué? Porque yo tengo que lograr el alimento que sea definitivo. No me sirve tener un alimento provisorio por 10 años, no. Yo necesito que sea definitivo, ¿sí? Entonces necesito que ese acuerdo en mediación, por ejemplo, de alimento provisorio, se acompañe a mi expediente de alimento definitivo, ¿sí? Para luego homologarlo y poder ejecutarlo con más fuerza, ¿sí? Pero ¿por qué tomo este ejemplo del alimento? Primero, porque varios que están haciendo familia o la han hecho. Segundo, porque es un tema que es conocido, ¿verdad? Más o menos conocemos que hay un reclamo por alimentos aún a quienes no la han estudiado todavía. Bien, entonces fíjense, la mediación, ¿para qué sirve? Como método alternativo de resolución de conflictos. ¿Quién elige al mediador? El azar, la suerte, va por sorteo. La ley dice qué casos se resuelven por mediación. La ley me dice, esto es mediación obligatoria. El requisito de la presentación de demanda es porque la ley lo dice. No es un capricho del juez, del abogado, es porque la ley lo manda de esa manera, ¿sí? Acompaña. Si logro en la mediación el acuerdo, bienvenido sea. Tengo acta de acuerdo en mediación.
Si las partes no acuerdan, tengo el acta de cierre de mediación sin acuerdo, ¿sí? Y la otra posibilidad es que habiendo sido citado a la audiencia de mediación, alguna de las partes no comparece de manera injustificada, multa, ¿sí? Lo podemos reprogramar, pero si aún así seguimos teniendo esta ausencia, no nos queda otra que ir al juicio. Pero ustedes piensen esto, el objetivo, ¿qué es? Que no quede todo cargado el juzgado, cuando quizás las partes pueden acercar sus posiciones y decir, acordamos o no acordamos. Bien, en el caso de no, directamente me voy a juicio. Este acta de mediación, con cualquiera de los resultados, el mediador tiene que remitir los ejemplares. ¿Vieron que dijimos que se presenta por 4? Uno va, queda en el centro de mediación, digamos. Otro va al juez, a la caja de previsión de abogados, caja de previsión y seguridad social. Ahí voy. Y el 4 se guarda para que se protocolice. ¿Sí? ¿Esto qué pasa? Va todo por SAE. ¿Sí? Pero, ¿a dónde presenta el mediador supongamos, el acuerdo o no acuerdo de los alimentos de mediación? ¿A dónde lo carga? ¿A qué juzgado lo notifica? Y si yo ya presenté demanda, el primer escrito judicial en un expediente es la demanda. Abre el expediente, me dan un número de expediente, ya tengo el sorteo del juzgado. ¿A qué juez notifica el mediador que hubo acuerdo o no hubo acuerdo en la mediación? Al juez que está llevando el juicio principal. ¿Y cómo sé cuál es? Y cuando yo presenté demanda, en mesa de entrada, en tribunales, se sorteó que el juzgado me va a tramitar este expediente y se abrió el expediente. Y me dijo, te va a la cuarta de familia. Listo, me voy a la cuarta de familia. El mediador, ¿a dónde informa? En la cuarta de familia, donde está radicado el expediente. ¿Sí? Por eso es importante la demanda, porque si no, ¿cómo abro expediente? Si la demanda, el primer escrito judicial, demanda, abre el expediente, lo inicia. Y si yo no presenté demanda, ¿a dónde? ¿Sí? ¿A dónde notifica el centro de mediación? Por eso se presenta la demanda en paralelo. ¿Estamos? Estamos. A nivel nacional, la mediación está en la 26.589. A nivel nación, 26.589, que es ley de mediación y conciliación, que esto está vigente en 2010, con su decreto reglamentario el año siguiente. Lo que hace la ley a nivel nacional es decirte, quedan comprendidas todas las controversias salvo acciones penales, divorcio, nulidad de matrimonio, pero la ley sí te va diciendo en su artículo 5 a nivel nacional cuáles no van por mediación. Un sucesorio, ese no lo resuelve por mediación. ¿Bien? ¿Se acuerdan que ustedes han estudiado en procesal 1 más que nada lo que es la excusación o recusación de los jueces? ¿Se acuerdan? A pedido de parte, recuso, una de las partes recusa a los jueces, o el juez, antes de ser recusado, se excusa. Yo no puedo resolver en esto. El mediador puede hacer lo mismo.
el mediador puede hacer lo mismo, ¿sí? Mismos motivos básicamente que los jueces. Tener algún tipo de interés, por ejemplo, en el proceso. ¿Bien? Bueno, ¿qué es el expediente digital? Esto, gracias a todo lo que es el avance tecnológico y la implementación de las nuevas tecnologías en distintos ámbitos de la vida cotidiana, hicieron que el Poder Judicial no quedara exento de esta aplicación de nuevas tecnologías, de nuevo. Entonces, incorpora mejoras en el sistema de justicia, incorpora en búsqueda de reducción de tiempos, de hacer más efectiva la aplicación de justicia, lo que podemos llamar en la categoría de derecho procesal electrónico. Justamente por la digitalización de los expedientes. Acá en Tucumán, nosotros utilizamos el famoso, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el sistema que usamos acá? Tucumán. SAE. El portal SAE. SAE es una sigla que significa Sistema de Administración de Expedientes. El sistema de administración de expedientes, que se empezó a implementar primero en el interior, en Monteros, y después se fue expandiendo, digamos, a las otras jurisdicciones, y la pandemia lo que hizo fue apurar todos los tiempos de digitalización de los expedientes, justamente por pandemia, porque todos nos acordamos que no podíamos salir, que teníamos el distanciamiento, el barbijo. ¿Cómo se llamaban esas medidas? ¿Se acuerdan que también tenían unas siglas? Esto de tener distancia uno con otro, de que no existan muchas personas en el mismo espacio, que no estemos en el mismo espacio físico muchas personas, más de 2 o 3 personas, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llamaba eso? Yo no, por eso les pregunto, no me acuerdo cómo se llamaba. No, yo sí me acuerdo, pero no me acuerdo el nombre específico que se llamaban esas medidas, sí. Eran como medidas de prevención, que cierta cantidad de personas podían estar, por ejemplo, podían estar 2 o 3 personas, creo que en una mesa, con una distancia de 2, 3 metros, algo así. Era algo como distanciamiento, ajá. Distanciamiento, algo así, sí. ¿Cómo, Bruno? Distanciamiento social. Ahí está, eso es. Ajá. Distanciamiento, sí. Pero vieron que había una sigla, no se me viene la sigla, era algo con distanciamiento. Pero al no poder, ¿han escuchado la típica de el abogado de pasillo? Generalmente al abogado litigante se lo llamaba abogado de pasillo, en el ambiente del abogado, ¿no? Monteros, en el Fuero Penal de Monteros. El abogado de pasillo era el típico que tenía que ir justamente por los pasillos de tribunales recorriendo cada juzgado donde tenía radicado algún expediente o donde los estudiantes avanzados o el abogado recién recibido que entraba a algún estudio a hacer la procuración tenía que ir recorriendo oficina por oficina
oficina por oficina, piso por piso, viendo qué onda, digamos, con los expedientes, el estado de cada uno de los casos. ¿Qué onda? No, el estado de los casos por cada uno de los juzgados. Entonces, había que hacer ese recorrido. De hecho, todo lo que eran las notificaciones se hacía por casillero. Y había casilleros físicos donde se dejaban las notificaciones. Entonces, había días de notificación. Esto parece que es hace tantísimos años. Y la verdad que no. Como les digo, la pandemia agilizó todo esto e hizo que todo quede de manera digital. Entonces se utiliza el portal SAE, donde cada abogado entra con sus datos personales, con su usuario y su contraseña, y de hecho se utilizan firmas digitales, que uno tiene que ir al colegio, hacer el trámite específico para que se otorgue la firma digital, porque esa firma, y se notifique también cuál va a ser el casillero de notificaciones, que hoy básicamente es un mail. Y cuando uno ve los escritos, ¿tiene un escrito a mano? Suele salir así, por ejemplo. No lo vamos a leer ni nada de eso, pero creo que se va a llegar a ver. Ven que está en azulcito, viene negro, 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 azul, negro, porque se carga cuál es, por ejemplo, el mail, ¿sí? Donde se va a poner el casillero de notificaciones, ¿no es cierto? Entonces hace el apersonamiento y dice, por ejemplo, fulanito de tal, actor en autos, con el patrocinio letrado de datos del abogado, nombre, matrícula, teléfono, mail, ¿sí? Y este, por ejemplo, se pone, bueno, manteniendo casillero de notificaciones, ¿sí? Que básicamente todas las notificaciones que se vayan haciendo se van a notificar a ese mail, o el casillero va a tener que ver también con el quit, donde uno declara y acredita en cumplimiento de las formas, digamos, que manda la ley procesal. Ya no se hacen notificaciones físicas, presenciales, ya no se hacen, ya no hay días específicos de notificaciones. Me tildé recién pensando, no me acuerdo si antes, con el código anterior, incluso estaban los días de notificación, no me acuerdo si eran martes y jueves en Capital, no me acuerdo cuáles eran los días de notificaciones, pero había días puntuales donde los juzgados largaban, digamos, todas las comunicaciones. Hoy es todos los días, hoy cualquier persona que tenga los procesos se tiene que chequear, digamos, el SAE, porque el proceso sigue siendo, apareciendo las notificaciones. Todo lo que son mesas de entradas, revisión de expedientes, incluso hay una pestaña en el SAE donde uno puede realizar los pagos, generar los comprobantes para hacer los pagos de tasas de justicia, de bonos de movilidad, ¿sí? Todo eso se tramita directamente por SAE. El código de Tucumán trae una serie de artículos en donde, que es probable que lo hayan visto en Procesal 1, el expediente a partir del 157. ¿Lo han visto en Procesal, verdad? ¿1? ¿O no? No que yo me acuerde, creo que no. Bueno, a partir del artículo 157 tienen lo que es el capítulo de expedientes, y el primer artículo es justamente de expediente digital y legajo. Y fíjense esta parte: con el escrito inicial de cada asunto, por ejemplo la demanda, se formará un expediente.
al que se incorporarán sucesivamente las actuaciones posteriores. Los expedientes serán íntegramente digitales. Los actos procesales, documentos y constancias que conformen el expediente digital no se imprimirán y serán considerados válidos sin necesidad de respaldo papel. ¿Bien? Artículo 150, no termina y el 157, leo solamente las partes pertinentes, ustedes después leanlo completo, ¿no es cierto? El 158, accesibilidad y publicidad del expediente digital en la web. Se garantizará el pleno acceso de todas las personas al expediente digital en las condiciones de igualdad. Ahí nosotros debemos tener en cuenta qué tipo de procesos, ¿no es cierto?, teniendo el número de expediente. En principio sabemos que, por ejemplo, cuestiones de familia, no. Supongamos que viene Juan Pérez y dice, quiero cambiar mi abogado porque mi abogado es re lento, quiero tener la típica, que mi abogado no me contesta las llamadas, que mi abogado, ¿vieron la típica cuando viene uno quejándose de, es feo, pero dice ya, o la otra, mi abogado murió y quiero saber en dónde te vengo a comentar el caso porque quiero que lo continúes vos, y nos traen un caso así. Entonces, para poder ingresar, dependiendo la materia del caso, si es de familia, no puedo entrar por el sistema, por ejemplo, a verlo al caso. Necesitaré apersonarme, presentar un poder, necesitaré en todo caso ir con la parte al juzgado para que me autoricen a ver el expediente, ¿sí? Y explicarle en todo caso al cliente, al dueño, a la parte, ¿sí?, cuál es la situación. Todo lo que es trámites hoy del proceso está todo digitalizado, ¿sí? Cuando era papel había otro régimen, justamente por ahí, porque había que hacer algún tipo de préstamo de documentos. Si por ejemplo se requería hacer algún tipo de alegato, había un plazo para llevarse el expediente papel. Si querían, por ejemplo, no sé, hacer algún tipo de control contable, había que llevarse el expediente. Y hay un montón de controles y todo. De hecho, cuando alguien quería ver el expediente en físico, el empleado judicial que lo prestaba al expediente, se contó con el expediente, y se lo daba al abogado, el empleado judicial tenía que quedarse ahí. ¿Para qué? Para ver que no se sacara nada, que no se agregara nada, que nada le pasara a ese expediente, porque era su responsabilidad. Entonces había otro tipo de control. Hoy está todo, al estar todo digitalizado, hay ciertos controles que ya directamente se hacen por el sistema. Bien, todo lo que son los procesos se rigen por, y con esto los voy liberando por hoy, todo lo que son los principios procesales. Principios procesales que yo creo que pueden ser la pregunta del examen de todos estos temas que estamos viendo. Sí. ¿Cómo era? Hay ciertos controles que se hacen por, cuando dijiste que todo está digitalizado, hay ciertos controles que se hacen por... Ya todo lo hace el juzgado, ya todos los controles los hace el juzgado. Porque imagínense que en los expedientes digitales hay una carga cronológica, ¿sí? Tampoco se puede alterar esa cronología. Entonces, cualquier tipo de actuación que se vaya haciendo se va cargando en orden cronológico. Actuaciones que hagan los abogados, actuaciones que vayan realizando los propios juzgados, ¿sí? Algún tipo de decreto, notificación de cualquier tipo, ya todo va quedando en el portal. Entonces vos vas viendo la cronología del expediente, ¿sí? A ver si para el jueves les muestro algo concreto del portal. Esperen que lo voy a anotar. Así ven
cómo van avanzando y cómo se van mostrando estos avances. De hecho, dentro de los mismos juzgados hay personas que se encargan de supervisar el control de los empleados para dar cumplimiento a los procesos, a los tiempos, a la tarea de los empleados judiciales, ¿sí? Pero bueno, todo lo importante ahora es que queda digitalizado con un orden, con un control también, orden cronológico y controles que hacen los mismos juzgados al respecto. Creo que Graciela hace un rato comentó esto de que si los juzgados no estarían entorpeciendo al notificar, al dar cumplimiento con esta potestad saneadora, ¿no? Y en realidad no, porque distinto sería que en una audiencia, supongamos que, y para ver en cuándo sí se puede alterar esto, ¿no? De algún tipo de ventaja, si se quiere, con la estrategia del abogado. Supongamos que Graciela y yo somos abogadas de cada parte del proceso, ¿no? No sé si estará escuchando, Graciela, esta parte. Estás ahí. Yo digo, estás ahí con la milanesa. Supongamos que estamos por entrar a una audiencia y viene Bruno, empleado del juzgado, y te dice a vos, le dice a Graciela, por ejemplo, la contraparte no presentó tal cosa. Y vos no te habías dado cuenta como abogada de la otra parte. Eso es lo que no se puede. Eso es lo que está mal. Supongamos que vos te acercás al juzgado, seguimos siendo contrapartes, ¿no? Y le preguntas lo que vos tampoco podrías hacer y el juzgado tampoco podría informarte, que vos estás hablando con el empleado judicial Bruno o con el secretario, funcionario judicial Bruno, y le preguntas, ¿y qué puedo hacer? Y Bruno te aconseje cómo continuar para ganar el juicio o te advierta algún error mío. Eso es lo que no puede el juzgado, ¿sí? Eso es lo que no puede hacer, ¿sí? De hecho, hay sanciones para los empleados y funcionarios de los juzgados que tengan algún tipo de comportamiento parecido. ¿Por qué? Porque los tribunales no son parte, ¿sí? Entonces, el cliente que la contrató a Graciela o el que me contrató a mí espera el mayor compromiso, responsabilidad de cada uno de los abogados, porque para eso el cliente los contrata, ¿no es cierto? Y no puede el juzgado tirar para uno u otro, porque como ya nos enseñó el doctor Marco Tulio, a quienes los han conocido, los jueces son imparciales e impartiales, con C de casa y con T de tomate. Imparcial e impartial. No es parte del proceso y tampoco tiene un favoritismo por uno y otro. Che, me cae mejor Graciela. No sabes las remeras que hace para... No, ¿sí? No puede. Entonces entramos en esta idea. Dentro de lo que son los procesos, como les digo, con esto ya los libero para ir a comer. ¿Hay algo rico para comer en lo de Graciela? ¿O no? ¿Qué cocinaste hoy? Arroz con pollo. Nada de mucha producción. Ah, pero es rico, arroz con pollo es rico. Ay, ¿ya saben todos qué van a comer? ¿Nada? Yo tengo... No, porque tengo clase a las 2, así que termino y me voy a la facultad. Cafecito y a seguir de largo. Sí. Ok. Nadie tiene una idea, ¿no? Tipo, cocinate. No. ¿Serio idea? Ya no veo la... Eso me está escuchando de las 8 de la mañana, ¿no? Dentro de los que son los principios procesales, nos vamos a encontrar, aprendan la definición de memoria, que son directivas u orientaciones
generales, esto está en Lino, esto lo tiene en la punta de la cátedra B también, en que se inspira ¿Cómo, perdón, son directivas que? u orientaciones generales en que se inspira cada ordenamiento jurídico procesal. De hecho, les digo, para quienes están en cátedra B, que el orden y contenido de cada principio es idéntico al orden de exposición y contenido de lo que plantea Lino Palacio. Es idéntico, idéntico, idéntico. ¿Bien? Hice la comparación y es literal lo que tiene en el apunte de la B de lo que tiene Lino. Lino Palacio. Re en confianza es el de Lino, ¿verdad? El primer principio que tienen es el principio de ¿Vos disposición. tenés Lino Palacio en PDF? Está en la clase. Ah, Sí, está en la clase. Si necesitan imprimirlo, tengo con una chica. Sí les mandé el otro día la promo. No me acuerdo, creo que estaba 20. Creo que estaba 20 el Palacio, apaisado. Si lo necesitan. Y el material de la cátedra también, pero no me acuerdo en cuánto lo tiene. Y ya se los vende anillado, todo está copado. El principio dispositivo, les decía, es el principio en el que las partes son las que tienen que iniciar el proceso. Las partes son las que aportan la prueba. Y este principio dispositivo incluye la iniciativa, la disponibilidad del hecho material, el impulso procesal, lo que se llama la delimitación del, y ahora viene el latín, la delimitación del tema común, decidendum, que es básicamente sobre qué va a resolver el juez, sobre qué va a versar la sentencia. La aportación de los hechos. Todos estamos dentro de lo que se llama principio dispositivo. Todo esto lo incluye el principio dispositivo. La aportación de los hechos, la aportación de la prueba. ¿Sí? Nuestro código directamente, ¿vieron que el código procesal de la provincia arranca con los principios? Si nosotros abrimos el código, ¿sí?, el código procesal de Tucumán, lo que vamos a encontrar que es básicamente los principios, ¿no es cierto? Acceso, si me siguen de sus códigos, el que tengan papel impreso, el libro, el que sea, el acceso a la tutela judicial, la decisión fundada, ¿vieron? Fíjense lo que sería el puntito 11, 11º, dispositivo y aporte de parte. Eso es el principio dispositivo. ¿pero de qué artículo, perdón? No, de ningún artículo. Vos abrís tu código de procedimiento y vas a encontrar que en el título preliminar aparecen los principios. ¿Tenés el código procesal? Sí. Si no, buscalo en el PDF, poné el Código Procesal de Tucumán, Civil y Comercial de Tucumán, y abrís el título preliminar. En ese título preliminar vas a encontrar los principios. Y están enumerados. Ah, sí, dice 11, dispositivo y aporte de parte, celeridad y concentración, transparencia, esos. Exacto. Hasta el 17. Hasta el 16 dice eventualidad procesal. Mirá lo que tiene. Yo les mencioné una serie de sub-ítems, digamos. Lo tienen en la punta de la cátedra, lo tienen en Lino Palacio, todos esos sub-ítems. Todo ese principio dispositivo, en un contexto, llamémoslo teórico, en el Código Procesal de Tucumán se concreta en el puntito 11, en el principio
11º. ¿Vieron? Dispositivo y aporte de parte. La iniciación del proceso incumbe a los interesados. ¿Y qué dijimos nosotros? El inicio del proceso, del principio dispositivo, indica que el inicio del proceso sea por la parte, que el impulso sea por las partes, el tema decidendum sea por la parte, el aporte de los hechos, la producción de la prueba. Se concreta en este punto en el Código de Procedimientos nuestro. ¿Bien? Los que podrán disponer sus derechos, salvo que aquellos que son indisponibles. ¿Sí? Las partes podrán terminarlo al proceso, con las reglas del código. Otro proceso, el principio de contradicción. El principio de contradicción, que también lo llama, y en el texto de la es posta literal. El texto de Cátedra B, literal, con Lino Palacio, pero Lino Palacio empieza diciendo, el principio de concentración, también llamado principio de bilateralidad o controversia, y el texto de la Cátedra B es literal, que deriva de la cláusula constitucional del artículo 18 que garantiza la defensa en juicio. En el Código Procesal de la provincia lo encontraremos en el punto 4, debido contradictorio. Bien, básicamente igualdad de tratamiento. Bien, el principio de contradicción, si viene derivado de la garantía del 18, y yo sé que el 18 de la Constitución es el debido proceso, la igualdad de las partes, la defensa en juicio, ¿cómo lo regula el Código de Tucumán? Debido contradictorio. Los jueces deben velar por el efectivo contradictorio y asegurar a las partes la igualdad de tratamiento. ¿Bien? ¿Con qué? ¿Para qué igualdad de tratamiento? Para el ejercicio de los derechos, las defensas, ¿sí? El principio tercero que tienen a nivel teórico, tercer principio procesal, es el principio de escritura. Tomemos el principio de escritura. Esto básicamente ¿cómo sabe el juez cuáles son las pretensiones de las partes? Porque lo presentan en los escritos. ¿Va en papel? No, ya está digitalizado. ¿Está? Ya lo tenemos digitalizado. ¿Por qué? Y bueno, porque hay que reducir los tiempos, porque la búsqueda es reducir los tiempos, aumentar las decisiones, la toma de decisiones. Sí. Principio de concentración, entonces no es lo mismo que principio contradictorio. No. O sea, tengo principio 1, dispositivo y aporte de parte, que es el 11. Sí. Principio 2, el 4, que es debido contradictorio. Sí. Principio de contradicción. ¿Claro? Claro, pero escuchá, yo te los voy llevando en paralelo, ¿por qué? Porque una cosa es el aspecto teórico que vos tenés, ¿sí? Que lo tenés que estudiar, o del apunte de la B, de la Cátedra B, o de Lino Palacio, que se llama principio de contradicción, que el Código de Tucumán lo concreta en este punto 4 del código, ¿ves? Este principio. ¿Ves la diferencia? Una cuestión es el aspecto teórico, que tenés que estudiarlo. Supongamos que a vos te piden en el examen, hable del principio de contradicción, supongamos. Tenés que darle el marco teórico, también llamado principio de bilateralidad, que tiene su origen en el artículo 18 de la Constitución, implicando que el juez tenga que asegurar la igualdad de tratamiento de las partes, el derecho de defensa, el ejercicio de los derechos, y ahí agregás que el Código Procesal de Tucumán lo concreta en el principio 4, que se llama debido contradictorio. Esa es la lógica que vos tenés que plantear, ¿sí? Sí. No pongo solamente el principio de el cuarto, tengo que hacer la introducción y ahí pongo el cuarto. Claro, le tenés que dar el vivir todo. Sí. Tenés el principio de publicidad, el principio de preclusión. Léanlos, por favor, para el jueves, porque ya estamos en horario y estamos todos con hambre y se le va a enfriar el arroz con pollo. ¿Sí? El jueves retomamos con estos principios y avanzamos con la demanda. ¿Bien? No les digo más nada, que tengo el audio.